La lista de castillos embrujados, llenos de historias, es muy larga. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Hay una historia muy interesante de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver mucho con fantasmas. Verá, tras la invasión de Normandía, los ejércitos aliados avanzan sobre territorio francés conforme los ejércitos alemanes van cediendo territorio. Pero el terreno no es del todo fácil. Hay cientos de pequeños setos, pequeños arbolillos, rodeando las parcelas que literalmente son una trampa mortal. Al cruzar uno de estos setos, del otro lado puede haber desde minas explosivas, ametralladoras, tanques, lo que sea, vaya. El escenario requería un desgaste enorme de los soldados, y evidentemente había pocos sitios para descansar. La guerra tras de sí había dejado pueblos devastados, en ruinas completamente, y con riesgos muy grandes de encontrar explosivos enterrados, francotiradores y otras amenazas. De allí que los soldados prefirieran descansar en un simple agujero, en un canal o debajo de un puente, a correr el riesgo de meterse en alguna casa de aquellos pueblos y encontrar la muerte. Pero, también por supuesto, alguna ruina antigua era muy bien recibida. Un escuadrón completo podría alojarse, hacer una fogata y a los gruesos paredones no les importaría cubrir una vez más a aquellos cansados hombres. Además de ser construcciones apartadas y solitarias, frecuentemente éstas no habían sido utilizadas por los nazis, razón por la cual, tras largas caminatas, solían buscar, ya fuese un antiguo convento, las ruinas de un castillo, cualquier cosa donde hospedarse. Allí hay un sitio, ¿sabe? Hay un sitio conocido como Mortemer. Es una antigua abadía. Se encuentra en la región, quizá, más agradable de Francia. Uno de esos lugares hermosos que es la región de Lyon-la-Forêt. Un sitio espectacular. Cuando los soldados aliados llegan a este lugar, ciertamente pareciera haber sido un momento idílico, solo que había cañones emplazados, ametralladoras, alambre de púas, muchas cosas de ese estilo, que no daban mucho espacio a la contemplación, a la tranquilidad, así que el avance fue rápido. Hubo numerosas bajas, sobre todo en una pequeña zona cercana al castillo o a la abadía de Mortemer, en donde encontraron fuerte resistencia del enemigo. En este bosquecillo, donde los árboles se cierran muchísimo, los francotiradores hicieron estragos entre las tropas norteamericanas, hasta que finalmente acabaron con la resistencia. Tras largas horas de combate sostenido y de caminatas interminables, los soldados norteamericanos o se les permite, que tomen un receso y descansen unas horas esa noche. El lugar ideal, la abadía de Mortemer. ¿Por qué no? Semiderruida, largas salas de aquella antigua abadía se encuentran destruidas cuando llegan los americanos. Además de esto, el único habitante o cuidador había desaparecido algunos días antes debido precisamente al temor de la invasión norteamericana y todos los rumores que había habido. Había debajo de todo aquello una pequeña cava propiedad de alguno de los múltiples dueños. Así que los soldados se sienten afortunados. Encuentran aquellos sótanos muy acogedores, ocultos completamente, en donde pueden hacer una fogata sin riesgo de recibir un cañonazo o del disparo de un francotirador. Más allá, también encuentran otras habitaciones, todavía utilizables. Y después la casa del cuidador, agradable, cálida, con una enorme chimenea, integrada dentro de la abadía. La abadía, por supuesto, no era un sitio nuevo, ni mucho menos. Era una de esas construcciones muy antiguas, muy antiguas, quizá construida en el siglo XII, por uno de esos personajes extraños, Guillermo el Conquistador, quien, a su vez,
habría dado a Enrique Beauclerc, su hijo, la abadía para que la terminara. Así que era una construcción de mucho tiempo. Los gruesos muros daban una idea de la antigüedad, pero ciertamente poco importó esto a los cansados soldados, quienes disfrutaron un momento de plática bebiendo alguna de las botellas que había en la vieja cava, básicamente distrayéndose del fragor de la batalla. Un poco más tarde, ya al caer la noche completamente, las habitaciones que habían sido ocupadas por estos soldados, o por lo menos la parte del sótano, tradicionalmente frío y lóbrego, había resultado ser un sitio agradable. Al encender una fogata cerca de una pequeña tronera de respiración, se podía estar muy bien. Además de esto, el calentar algo de comida había sido alentador para aquellos hombres, que, les repito, habían visto la muerte muy de cerca. Pasaron las horas. Finalmente, el cansancio terminó por doblegar a aquellos platicadores soldados, que en medio de esta seguridad que brindaba la vieja abadía, se sentían como en casa nuevamente. Confiados, bromeaban, tomaban grandes sorbos de aquel vino e incluso alguien preparó café, razón por la cual estaban muy a gusto. Poco a poco fueron cayendo dormidos. Salvo los centinelas colocados en las afueras de la abadía y en la parte alta de uno de los campanarios de la también derruida iglesia, un sitio arriesgado y muy peligroso, pero finalmente el sitio con mejor observación de todo el lugar. Varios soldados quedaron en esas posiciones, mientras que el resto del destacamento descansaba adentro. Pasan las horas y se aproximan las 11 de la noche. La noche es tranquila, cielo en calma, despejado, agradable. Hay un silencio penetrante. Las voces de Francia para la época de la Segunda Guerra Mundial ya no cuentan prácticamente con nada de vida silvestre, por lo que hay un silencio absoluto, muy allá en lo lejos, en la distancia. A muchos kilómetros, quizás cientos de kilómetros, se alcanzan a ver los fulgores, los resplandores de los cañones que explotan, de los disparos y de la batalla, en algún punto del territorio francés en donde se sigue el combate de noche. De este lado, todo es silencio. Las tropas nazis habían abandonado el lugar desde hace algún tiempo, y habían cedido el terreno a los norteamericanos, volviendo sus pasos hasta Berlín, razón por la cual el sitio es agradablemente pacífico. La gente de la villa cercana, en la zona de Lyons-le-Forêt, ha dejado las casas también y algunos comienzan a regresar, pero se encuentra a un par de millas de distancia. La vieja abadía de Mortemer está en un punto absolutamente solitario. Para aquellos que gustan de la contemplación y de la tranquilidad, era un sitio ideal. Gruesos muros, un cielo hermoso, silencio, penetrante silencio. El asunto está en que aquellos hombres comienzan a descansar pacíficamente. Hay un silencio abrumador en el exterior de la vieja abadía de Mortemer. Es una pequeña ladera, ¿sabe? El camino empedrado, todo muy bien. Solo que, a las 11 de la noche, algo no comienza a funcionar bien. Cuando se comienzan a escuchar ruidos extraños, procedentes de la propia abadía. En algunas regiones de esta abadía, los viejos techos que todavía continuaban de pie, comienzan a dejar que se escuchen pasos. Pasos de alguien que camina. Pero no solo eso, también se escuchan algunas otras cosas raras, desde golpes, extraños golpes contra las paredes, como si alguien se encontrara dentro de una habitación y golpeara duramente contra la puerta, pero en este caso, la puerta son los muros. El ruido hace que los oficiales, los soldados de guardia, comiencen a buscar el origen, e incluso solicitan al sargento un poco de apoyo, dado que presumen pueda haber alguna persona atrapada. No saben si sea un enemigo o no, pero los ruidos se vuelven muy intensos, hasta el punto en el que se comienza a crear un cierto nerviosismo. El soldado que se encuentra en la parte del viejo campanario, en la parte alta, no reporta nada, no observa nada. Decide finalmente descender de ese lugar, porque también comienza a escuchar golpes y ruidos justo abajo de él.
lo que le provoca una sensación de inquietud enorme. Afuera el silencio es permanente, es una cosa de lo más tranquila que pueda haber, pero en el interior del edificio los ruidos se suceden unos a otros, hasta el punto en el que finalmente el sonido se vuelve perfectamente distinguible. Es un grito de mujer, un grito desgarrador de una garganta femenina que rasga el aire de aquella noche. Muchos de los soldados se ponen de pie, buscan sus armas y se disponen a ver de qué se trata, pero no encuentran nada. Se inician patrullas en diferentes direcciones con el tradicional con la tradicional contraseña o salvoconducto de relámpago y trueno, pero no encuentran a nadie. Rodean el edificio tratando de encontrar qué mujer fue la que gritó. Si se trata de una mujer en problemas, quizá que haya quedado atrapada allí tratando de huir de los nazis, o si se trata de una espía. ¿Cómo saberlo? Peinan la zona meticulosamente, pero conforme pasan los minutos y se aproxima la medianoche, la situación se vuelve más inquietante, ya que, incluso, llegan a ver cómo pasa una mujer caminando. Bueno, caminando es un decir. Conforme reportaba uno de los cabos de guardia, había visto a una mujer vestida de blanco cruzar frente a él, en la zona de la vieja entrada a la portería de la abadía. Haber visto pasar a esta mujer vestida de blanco, levitando. No había pies, no había rostros, simplemente una figura femenina que avanzaba con una especie de velo, deslizándose tranquilamente frente a sus ojos. Atacado con una crisis de nervios, presumiendo que fuera un hado fatal, es decir, un presagio de su propia muerte, aquel cabo de guardia tuvo que ser contenido por sus compañeros para que no saliera huyendo del lugar. Minutos después, otro oficial del propio destacamento estallaría en una crisis de nervios cuando escucharía los golpes justo detrás de él en un muro totalmente cerrado. Al tratar de revisar, se topaba, al volver la vista, con la aparición de la dama blanca, nuevamente junto a él, en una actitud de pedir algo. Aquel soldado habría salido corriendo del lugar y nuevamente terminaría en el bosquecillo cercano, temblando de frío junto a algunos de sus compañeros que habían experimentado una sensación increíble de miedo y particularmente de angustia. Cerca de las 3 de la mañana, algunos soldados que habían permanecido dentro de la abadía, la ex abadía de Mortimer, continuaban tratando de averiguar de dónde procedían los ruidos. Varios de ellos comenzaron a hacer un recorrido, peinando el edificio, entre lo que se llama el viejo palomar, una parte alta sobre de una terraza en donde todavía se puede ver los pequeños cajones de las palomas, a la usanza de antes. La abadía de Mortimer tenía una granja de palomas para el consumo de la propia abadía. Quedaron algunos de estos pequeños agujeros y demás. Los soldados comienzan a hacer este recorrido, pero algo ocurre, ya que, bueno, al estar en el palomar, comenzaron a experimentar una crisis de nervios varios de ellos, y a sentir una profunda angustia. Uno de ellos aseguraba que sentía morir. Tuvieron que descender rápidamente del sitio, y en medio de una situación de nervios extrema, ser contenidos y recibir inyecciones de morfina, de la que se utiliza para controlar el dolor, para apaciguarlos un poco, ya que se había generado una sensación de angustia que rayaba en lo insoportable. Cuando uno de los enfermeros preguntaba, bueno, ¿pero qué es?, no sabían decirlo. Ninguno de ellos tenía ninguna razón en particular para esas angustias, salvo, claro, el hecho de ver morir al de junto en la batalla de la mañana anterior. Fuera de eso, no entendían de qué se trataba. Se atribuyó a una crisis de estrés postraumático y cosas de ese estilo. La morfina ayudó, pero finalmente los soldados no encontraron el descanso que querían. Abandonaron el inmueble con los primeros rayos del sol para iniciar una larga caminata en dirección a otro frente de batalla. Semanas después, otro grupo de soldados, igualmente norteamericanos, cruzaría por ese lugar y escogería nuevamente la abadía de Mortimer como un lugar de descanso. Ya le digo que el sitio resultaba atractivo, encantador, amplio, paredes gruesas, interior seco, no había humedad ni mucho menos, así es que vuelven a acercarse a la abadía, se meten, preparan fogatas, un ambiente muy agradable, hasta las 11 de la noche.
momento en el que vuelven a escuchar los golpes en las paredes, los arañazos, los ruidos inexplicables y el grito de la mujer. En ese punto, de nueva cuenta, los soldados incluso abrían 2 reportes muy curiosos, entregados a uno de los coroneles, en donde señalaban la abadía de Mortemer como un sitio extraño. No se mencionaban fantasmas, pero dentro de uno de los partes se mencionaba la presencia de una mujer no identificada, vestida de blanco, y no señalaban el hecho de que no tuviera pies. Pero, posteriormente contarían esto a un reportero británico, lo que habían vivido ahí dentro. El hecho es que el segundo grupo de soldados vivió la misma suerte. Tuvieron que abandonar la abadía cerca de las 3 de la mañana cuando la situación se volvió insostenible, debido al continuo asedio de fantasmas. En ese punto, además, se reportó la presencia de unas figuras blancas, varoniles por lo menos, que iban desde la parte en donde estaban los soldados, en la parte de abajo, hacia la parte de arriba donde estaba el palomar, haciendo una especie de procesión. La imagen debe de haber sido tan impactante porque los soldados salieron disparados a esa hora de la madrugada y emprendieron la caminata que tenían que haber emprendido hasta el día siguiente, debido a que no soportaron la tensión de estar en ese sitio. Y bueno, es que la abadía de Mortemer tiene una larga historia. Como le decía yo, fue construida en el siglo XII. Fue escenario de muchas intrigas. No es que fuera un sitio de perdición, ni mucho menos, era una abadía, era un sitio monástico, pero era controlado por monarcas viciosos, crueles y violentos, que utilizaban este tipo de instituciones y de lugares para sus intereses personales, incluso como lugares de castigo para hijos o hijas rebeldes, para esconder a una amante favorita, y que simplemente la reina no se enterara, o en su defecto, para esconder y recluir a una amante que ya no era deseada, e incluso para matarla. El interior de estos lugares y sus gruesísimos muros eran sitios ideales para ocultar el cuerpo de alguien, y de hecho, así sería. La famosa Dama Blanca sería ni más ni menos que Matilde, una joven de la nobleza, quien habría sido condenada a ser emparedada en los muros de la abadía de Mortemer por su propio padre, quien, aparentemente, se sintió agraviado por la conducta no recatada de su hija, y por no haber aceptado el compromiso matrimonial con un noble que no le era de su agrado. Matilde fue enviada a Mortemer, encerrada en una pequeña celda, a cal y canto, hasta que murió de hambre, de sed, de lo que fuera. Casualmente, en el lugar donde los soldados reportaban escuchar el ruido aquel. Pero Matilde no fue la única en perder la vida dentro de Mortemer. Años después de aquello, ya durante la Revolución Francesa, Mortemer ya prácticamente estaba abandonado, quedaban 4 gentes adentro, 4 monjes, que eran quienes mantenían la vieja abadía y, bueno, se mantenían ahí contemplativos. El hecho es que los revolucionarios escuchan que hay allá arriba 4 hombres en un castillo, y en la ignorancia de aquella gente presumen que se trata de nobles acaudalados quienes habitan un lujoso castillo, y no de monjes totalmente arruinados, y cuya única fortuna eran algunas barricas de vino que se encontraban en el sótano. Sí, en ese agradable y tibio sótano donde los soldados norteamericanos, 200 años después, irían a meterse. El asunto está en que llegan los revolucionarios y al no encontrar recursos sorprendentes, ni joyería, ni mucho menos, dan muerte a los monjes. Precisamente en el sótano. Sí, allí mismo, encolerizados por no haber encontrado las riquezas que buscaban, destruyen las barricas de vino. Por eso se contaba que en el sótano, cuando huele a vino, hay que salirse, porque es cuando aparecen los monjes cuya sangre se mezcló con el vino de las barricas de aquel lugar. Y posteriormente, bueno, las demás historias que se dan ahí son muchísimas. El último de los cuidadores a cargo de la abadía de Mortemer abandonó el lugar en 1965 cuando no pudo soportar más el acecho de los fantasmas de Mortemer, hasta el punto en el que prefirió quedarse sin empleo a seguir allí, cuidando aquel lugar que fue considerado quizá uno de los lugares más encantados de toda Francia. La historia de Mortemer no es tan extraña, en otras partes del mundo hay sucesos similares.
Lo interesante es la gran cantidad de testigos que han presenciado, sentido o de alguna forma atestiguado los fenómenos fantasmales de este lugar. Historias que están ahí. Otro de estos lugares es singular. Es un sitio espectacular, es un castillo muy antiguo, de 1350, imagínese usted, fue construido un poco antes, alrededor de 1270, en un sitio igualmente alejado. La idea de este castillo era el de una fortaleza donde refugiarse en caso de invasiones, en la Bretaña que estaba siendo asediada por toda suerte de tribus. Este lugar resultó ser una construcción enorme, muy abundante, por así decirlo, gruesos muros, con un enorme foso y un lago alrededor. Durante ciertos periodos del año, Bedley, o Bedlay como se le conoce, permanece cubierto de densa bruma, de neblina muy espesa. Hay varios setos alrededor, bosquecillos, lo que impedía a los habitantes de Bedlay viajar hacia otras ciudades cuando el clima no lo permitía. La neblina se volvió tan densa en algunas épocas del año que los salteadores de caminos esperaban de pie en los caminos, esperando a que alguien en medio de la neblina intentara pasar para asaltarlo y darle muerte. El camino de Bedlay se conoció como uno de los sitios más peligrosos que había. Contrario a la idea de que fuese un sitio de refugio en caso de invasión, Bedlay resultó ser un sitio muy peligroso, un sitio en donde muchísimas personas perdieron la vida y sus cuerpos eran arrojados al lago cercano al castillo, de tal manera que no quedara evidencia del crimen, y así no hubiese grupos de soldados persiguiendo a los salteadores de caminos. El castillo como tal siguió siendo ocupado en diferentes períodos de tiempo, pero durante todo este tiempo hubo narraciones acerca de visiones fantasmales. Sí, una de las apariciones más conocidas de Bedlay es la del supuesto padre Cameron, un sacerdote que habría muerto en las aguas del lago al intentar cruzar en una barca para evitar usar el camino de Bedlay, el cual estaba repleto de salteadores. Durante el traslado a lo largo del lago, la barca en la cual intentaba cruzar habría zozobrado y el padre Cameron habría muerto. Sin embargo, su fantasma, con frecuencia, seguiría siendo visto salir de las aguas y llegar al castillo. Pero no solo el de él, no. Durante los siglos siguientes, el número de relatos acerca de apariciones fantasmales fue fenomenal. Muchos caminantes que acudían a la zona de Bedlay en los siglos posteriores, cuando la situación ya era más transitable y había menos salteadores, vivieron experiencias aterradoras, al ser acompañados a lo largo del camino por caminantes fantasmales. ¿Sí? Incluso durante el día, en medio de la bruma que cubre estos lugares, muchas personas reportaban haber escuchado los pasos de alguien a su lado. Al intentar preguntar quién era o qué quería, se encontraban con el vacío absoluto. No había nadie. Pero algunos otros no tuvieron tanta suerte y podían ver, entre la bruma, la visión fantasmal de alguna persona que caminaba. Uno de los sucesos quizá más recordados de Bedlay sea en 1680, cuando un grupo de caminantes, un grupo de personas que iban desde la población más cercana hacia Bedlay, se toparon con otro grupo de personas. Pero estas no eran vivos. Fue una visión fantasmal de varias personas en conjunto, que repentinamente se dieron cuenta de que estaban literalmente rodeados de espectros, cuyas apariencias no podían ser definidas claramente en medio de la bruma, pero que resultaban ser completamente ajenas a la época en la que estaban viviendo, y eran rostros extraños, ausentes, miradas perdidas, caballeros y damas, cuyos pies no se podían distinguir muy bien en medio de aquella bruma, lo que generó una nueva ola de pánico alrededor de Bedlay, que por si faltaba algo, entre las apariciones del padre Cameron y las apariciones del camino, poco a poco iba cayendo en desuso y en desgracia. El castillo fue así sucesivamente en varias ocasiones vendido a otras familias
debido a que quienes lo intentaban ocupar se enfrentaban al camino mismo y al propio castillo con la aparición del padre Cameron, quien tenía por costumbre dejar huellas mojadas, ¿sí?, pisadas húmedas en los pisos del castillo, desde la parte de abajo en la entrada hasta las habitaciones de la planta alta, en donde se suponía que el padre Cameron tenía sus aposentos, cerca de la recámara principal del noble, que estaba a cargo del castillo en aquella época. Las apariciones sucesivas también fueron violentas, ya que la visión del padre Cameron no era una visión agradable. Solía vérsele esa figura húmeda saliendo de las aguas, arrastrando el tosco hábito, dejando huellas tras de sí. Pero al momento de intentar preguntar algo o simplemente voltear a verlo, la visión simplemente se desvanecía. En otras ocasiones, la servidumbre reportaba haberlo visto cruzar a través de las paredes y salir hacia la nada, desaparecer completamente, lo que generó verdaderamente pánico. Sumado a los relatos de los caminantes acerca de las apariciones fantasmales en el camino de Bedlai, el sitio se volvía muy difícil de habitar. Así, sucesivamente, familias que llegaban y compraban las propiedades preferían ocupar las casas sencillas, las construcciones más recientes que se encontraban fuera del área de los bosques, lejos de la neblina, por lo que el castillo fue cayendo en desuso y poco a poco deteriorándose. Pero Bedlai no estaba abandonado. Seguía habiendo algunas personas que cuidaban del castillo y quienes, conociendo las aventuras del padre Cameron, simplemente optaban por encerrarse en las habitaciones tranquilas del castillo, es decir, 3 habitaciones en la parte de atrás, mientras que el resto del castillo tenía que estar solo, ya que nadie quería enfrentarse con aquella visión fantasmal, y con otras muchas, ya que había incluso quien aseguraba haber visto a una dama de edad avanzada y entrada en kilos. Se supone que haya sido un ama de llaves, quien habría muerto en el castillo precisamente de la edad avanzada que tenía de muerte natural, pero que se habría quedado allí. En otras ocasiones se ha visto a un cochero llegar. El cochero desciende de la nada, ya que no se observa el carruaje, pero se puede distinguir, en medio del silencio de las tardes de Bedlai, aislado del resto del mundo, el ruido de los cascos de unos caballos que no se ven, el ruido de ruedas de carreta que golpean contra las piedras del camino, pero que nunca llega. Y finalmente, la aparición de un sujeto esbelto, largo. Se supone haya sido uno de los tantos caballerangos que fueron asesinados en el camino de Bedlai. Para 1970, la última familia en comprar la propiedad recurrió, así de simple, a un exorcista para intentar ponerle fin a estas apariciones. El exorcista como tal intentó en repetidas ocasiones, junto con varios compañeros de profesión, expulsar aquellas presencias o mandarlas al descanso eterno, o como quiera usted llamarles. Pero los esfuerzos no fueron muy productivos, ya que Bedlai siguió viviendo los mismos fenómenos paranormales. Pasado el dichoso exorcismo y los esfuerzos por acabar con el asunto, el castillo finalmente fue vendido nuevamente, debido a que la familia que lo compró nunca lo pudo ocupar. Así que la propiedad fue comprada, ni más ni menos que por una familia de anticuarios, gente especializada en objetos antiguos, en construcciones antiguas y demás, quienes, casualmente, vivieron la visita del padre Cameron en muchas ocasiones, y conociendo las historias acerca del viejo camino de Bedlai, utilizaban el camino posterior, construido en la década de los años 30, y que rodea la propiedad por la parte de atrás, uniendo varias poblaciones y quedando a escasos metros del castillo de Bedlai. Actualmente, Bedlai está rodeado por varias construcciones modernas y la antigua propiedad ha dejado de ser la silenciosa y apartada construcción embrujada, para convertirse en un sitio rodeado de nuevas construcciones con el paso de una transitada carretera a escasos metros. Y aún así, el padre Cameron sigue siendo visto. En las tardes de densa neblina, vuelve a salir de las aguas y hace su camino habitual. El castillo no está habitado completamente. Eventualmente este grupo de anticuarios vuelve a la propiedad, pasa unos días y después abandonan el sitio. Las únicas personas que quedan a cargo del castillo son el cuidador, 2 jardineros y un ama de llaves, quienes habitan
en una casa construida afuera del castillo, ya que en el interior muy difícilmente alguien soporta las diferentes apariciones fantasmales que hasta este punto han sido reacias a abandonar el castillo y a irse a la vida eterna. Como tal, a pesar de los esfuerzos de exorcistas, curanderos, cazafantasmas y cualquier cantidad de gentes que han ido a Bedley a ver si pueden ayudar en algo. Aún así, el padre Cameron sigue siendo el mismo viejo necio fantasma que regresa de cuando en cuando a ensuciar, con pisadas húmedas, los lustrados pisos de madera de Bedley. Y bueno, ya que estamos hablando de lugares encantados, hay un castillo en donde verdaderamente aquello de cuentos de horror aplica plenamente. Es el castillo de Hermitage. Este castillo fue construido en 1242. Dese usted una idea. Hace muchísimo tiempo. Más de 700 años que fue construido. Pero, como tal, el sitio comenzó a tener problemas paranormales muy tempranamente. Sí, en 1342, unos 100 años después. En ese sitio ocurrió la muerte de un sujeto bastante temido, Sir Alexander Ramsay, quien era el sheriff de Tiviotdale en aquellos años. Este sujeto, Alexander Ramsay, fue atrapado, por así decirlo, ni más ni menos que por el dueño del castillo. Un tal Douglas, quien había comprado la propiedad y quien, teniendo una rivalidad con el sheriff de Tiviotdale, decide quitarle la vida. Pero para no ensuciarse las manos, una cuestión que era importante en la época. Si lo mataba, de mano propia, cortándole la cabeza o haciéndole algo, sería culpable de asesinato. Para evitar eso, lo encierra en una de las torres del castillo, en donde Alexander Ramsay muere de inanición. Literalmente muere de hambre. Unos años después, el castillo de Hermitage comienza a ser visitado por una silueta fantasmal, de apariencia triste, famélica, embotada completamente y con la ropa desgarrada. Se le identificó evidentemente con el sheriff de Tiviotdale. Desde 1348 aproximadamente, el fantasma de Alexander Ramsay ha seguido visitando el castillo, y han sido muchísimas las personas que han tenido oportunidad de ver esta aparición o de sufrirla de alguna manera, ya que la aparición no es grata. De hecho, es una figura aterradora, con los ojos prácticamente fuera de las órbitas, el rostro enjuto, una silueta desencarnada literalmente que deambula arrastrando los pies y provocando un ruido muy desagradable, similar a arrastrar de uñas. Se cuenta que cuando Alexander Ramsay fue sacado del torreón donde había sido encerrado, había arrancado trozos de la puerta, tratando de arañarla para abrirla en su desesperación, por lo cual había arrancado sus uñas, y con los huesos había intentado rasgar. El ruido, aseguran, se sigue escuchando incluso hoy en día. Pero no es el único de los fantasmas del castillo de Hermitage. No. De hecho, este es uno de los tantos. Otro que también transcurre a lo largo del castillo, se dice que es el fantasma de Lord Sulis. Sulis resultó ser un hombre terrible, un hombre cruel, un sujeto además sumamente peligroso y depravado. Sulis solía secuestrar a los niños de los pueblos vecinos para realizar actos de magia negra. Evidentemente, esto incluía la tortura y ejecución de los niños. De varias poblaciones vecinas, en donde comenzaron a notar la desaparición misteriosa de los niños, y paralelamente había quienes aseguraban haber escuchado gritos al interior del castillo de Hermitage, propiedad de Lord Sulis, motivo por el cual, finalmente, los aldeanos se levantan en armas, atrapan a Lord Sulis, lo juzgan y lo linchan. Sí, lo linchan, lo queman vivo, le hacen horrores, debido a que este hombre verdaderamente había hecho estragos entre la población. El fantasma de Lord Sulis sigue estando allí. No se ha ido. Pero no solo él. Una de las escenas más escabrosas que pueda vivir alguien dentro del fenómeno paranormal está dentro del castillo de Hermitage,
ya que en ciertas noches se pueden escuchar el llanto y los gritos de los niños. Sí. Las personas que lo vivieron y que lo han vivido aseguran que es uno de los momentos más violentos que se pueda vivir, cuando en medio del silencio de la noche, en la soledad de aquel castillo, las gruesas paredes que aíslan del mundo exterior comienzan a liberar, poco a poco, primero, como si fueran pequeños murmullos, risas, juegos. Se puede escuchar el sonido de niños jugando, para después dar paso a quejidos, lamentos y gritos desgarradores de niños. Son pocos los que lo han logrado soportar. Inclusive, alrededor de 1920, una partida de investigadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres intervendría en el castillo de Hermitage para tratar de averiguar qué tan cierto era lo que ocurría ahí dentro. El resultado: no soportaron la noche, abandonaron el lugar, declarando que el sitio efectivamente estaba encantado, tras no poder encontrar el origen de los gritos. Curiosamente, estos gritos se incrementan de forma dramática cuando ocurre también la aparición del fantasma de Lord Sulis, quien frecuenta varias habitaciones del castillo en las que se dice hacía los actos de magia negra, pero también la zona de la capilla. El viejo castillo de Hermitage tiene una pequeña capilla en su interior, y se dice que el fantasma de Lord Sulis acude regularmente a pedir perdón por los crímenes cometidos, ya que nunca encontró el descanso eterno y por consiguiente sigue suplicando el perdón para que su alma pueda partir, lo cual es poco probable porque nadie ha establecido contacto y la aparición como tal resulta ser sumamente apática. Y de hecho, suele ser una visión muy rápida, muy fugaz, pero que produce como consecuencia que los gritos se vuelvan ensordecedores, particularmente en esas habitaciones ubicadas hacia la planta de abajo en el sótano, en donde se dice practicaba los ritos de magia negra y asesinaba niños. Pero si esto no era todo, también hay otro espíritu, ¿sí? El de un sujeto conocido como Redcap Sly. Este sujeto se dice que era un horrible anciano, con la dentadura deforme parecida a los colmillos de un vampiro, que solía utilizar unas botas de hierro y una extraña gorra roja. De allí el nombre, Redcap Sly. De acuerdo con la tradición, este sujeto, Sly, asaltaba a los viajeros de noche, los asesinaba, tomaba sus pertenencias y después tomaba la sangre de sus cuerpos, llenando esa especie de gorra que utilizaba, fabricada en cuero, para llevar la sangre a su amo, Lord Sully. Redcap Sly sería asesinado también, precisamente cuando Sully es linchado por la gente. Ambos encuentran la muerte en el mismo momento y ambos se convierten en apariciones fantasmales de este lugar. Durante siglos ha sido reportada la presencia de Redcap Sly en la zona del torreón y en la zona de la parte del sótano en donde se dice que se hacían los actos de magia negra. Este siniestro personaje, quien no se puede tener la certeza de que haya existido, ya que es prácticamente una leyenda, ha sido también reportado en muchas ocasiones. Pero quizá el fenómeno que más ha impresionado a las personas que han sido testigos de él y que más ha provocado que salgan en estampida del lugar sea el de los gritos de los niños. No se explican de dónde surgen, repentinamente comienzan a crecer, hasta el punto de volverse literalmente insoportables. Han provocado la huida de las personas. Hermitage no ha sido habitado durante muchos años, pero el tiempo que siguió siendo un castillo vivo, la gente intentó desde la celebración de ritos muy complicados, exorcismos, bendiciones especiales. Nada ha funcionado y el castillo, por lo menos hasta hoy, sigue siendo conocido como un sitio sumamente embrujado. ¿Usted qué opina? Son lugares enigmáticos. Y hay expedientes completos de los fenómenos que se han registrado al interior de estos lugares. En el caso particular de Hermitage, es un expediente muy abundante, que no solamente recupera los relatos de las personas que han visto deambular a Sully o al sujeto Sly, sino que han intentado averiguar qué hay de cierto detrás de las historias de atrocidades cometidas en el castillo. Y para asombro de muchos, parece que son ciertas, ya que, entre otras cosas, en una parte cercana al castillo, se encontraron numerosos esqueletos de personas que aparentemente fueron ejecutadas,
o asesinadas, ya que presentaban en los huesos hallados, claras evidencias de corte con espada. Es decir, que habían sido atravesados por una espada, lo que provoca particulares heridas en los huesos. Además de causar la muerte de la persona, deja evidencia de la violencia con la que fueron asesinados, quedando marcado el territorio, por lo menos, durante unos 700 años. Imagínese usted. La lista de castillos embrujados, llenos de historias, es muy larga. De hecho, prácticamente cada castillo antiguo y abandonado tiene su propio fantasma. Son lugares ideales. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que eran lugares de mucha brutalidad. Dentro de las teorías más aceptadas acerca de la impregnación fantasmal está el hecho de situaciones violentas, de emociones intensas que quedan atrapadas en medio de las paredes y que en alguna manera se hacen sentir en las personas que pueden tener una sensibilidad especial. No es una muy buena explicación, ya que de alguna manera quedan muchos cabos sueltos. Otra de las teorías apunta a que aquellos personajes que vivieron una muerte terrible o que quedaron con asuntos pendientes, ya sea por temor al infierno o por lo que fuera, quedan allí atrapadas. Las teorías son muchas, pero es curioso mencionar por qué los castillos antiguos, bueno, por ejemplo en el caso de Hermitage, son 700 años de historia. Pocos edificios viven tantos años. Pocos edificios, además, contaban con calabozos, lugares de tortura, lugares de ejecución, y vivieron momentos claves. Quizá eso marque el terreno como tal, y por ello sucedan estos fenómenos fantasmales. No tanto por la propia construcción, aunque hay algunas teorías que apuntan que algunos materiales en combinación con el agua generan peculiares campos magnéticos que pueden alterar la percepción de las personas. Incluso en Inglaterra, en años recientes, investigadores se han dado a la tarea de tratar de analizar qué tanto puede ser real lo que se relata, llevando testigos a diferentes edificios que se sabe o se conocen como lugares embrujados. Han comenzado recorridos e interrogado a los visitantes para saber si alguno de ellos vivió una experiencia paranormal. Aparentemente el resultado podría ser que en estos viejos castillos existen condiciones muy particulares, como por ejemplo el hecho de que ventanas anteriores hayan sido tapadas, puertas que llevaban hacia otras salas del edificio hayan sido cerradas, pero con el paso del tiempo queden pequeñas fisuras por las cuales las corrientes de viento cruzan, generando torrentes de aire muy delgados, pero de gran intensidad, lo cual podría generar sensaciones táctiles, como el roce de una mano, fríos particularmente intensos en algunos lugares, etcétera, etcétera. La explicación resultaba muy interesante, muy lógica, pero estaba muy lejos de aclarar cómo es que diferentes personas en diferentes momentos observan una figura muy parecida. Esa parte de la historia no ha quedado clara. Algo faltaba. ¿Cómo aclarar que durante siglos la gente haya visto lo mismo? ¿Mito? Es decir, que una tradición oral, platicarse acerca de fantasmas, sugestione a las personas y que finalmente cualquier cosa lo atribuyan al fantasma del castillo. Es posible, claro, es posible. Pero ha habido testigos presenciales que aseguran haberlo visto físicamente. Es decir, por lo menos, la apariencia de algo físico. Como sea, el hecho es complicado de entender, complicado de explicar, pero sucede. Y otro de esos edificios que tiene una larga historia es la antigua torre de Bockholm. Actualmente se encuentra terriblemente destruida. Es una construcción antigua, es una construcción del siglo XV, de 1400 y fracción. La torre de Bockholm, como se le conoce, originalmente fue la morada, la casa, el castillo del conde Pringle. El conde Pringle resultaba ser un hombre sádico, tal cual, sádico, tiránico, violento, que sembraba el temor entre la gente que lo rodeaba. De hecho, la torre de Bockholm no era un lugar agradable. Este sujeto no había hecho el mínimo esfuerzo en construir un hogar que fuese atractivo. Por supuesto que no. De hecho, se había procurado un lugar que impusiera, que resultara
violento incluso a la vista, ya que el tipo era verdaderamente temible y solía ejercer una presión dominante y una violencia sobre el resto de las personas, entre ellos su propia esposa y sus hijos, quienes vivían en el temor de que un día el padre los matara. No era algo raro, ¿no? Había matado a muchísima gente. Este sujeto, el conde Pringle, había dado muerte a adversarios, campesinos, gente que le debía dinero. Algunas veces había por ahí el rumor de que había matado a su amante de turno, en varias ocasiones, de hecho, y que incluso la muerte de su esposa había sido provocada por él. Se cuenta que incluso un día encerró sin ninguna razón a un anciano herido y al hijo de éste. El anciano lo había encontrado en el camino y al pedirle misericordia al conde de Pringle, el conde de Pringle se incomodó con la presencia del mendigo, así que lo llevó al castillo. Cuando el hijo salió a suplicar clemencia, el hijo también fue encerrado en el castillo. Cuando la esposa del anciano acude a suplicar al conde de Pringle por la libertad de su esposo y de su hijo, el conde también la encierra, bueno, por lo menos la lleva, a donde estaban recluidos los dos hombres. Se cuenta que cuando abre la puerta de aquella celda, la mujer observó aterrada los cadáveres de su esposo y de su hijo, colgados por la mandíbula de unos ganchos del techo. El conde disfrutó enormemente la visión de aquella mujer, desbaratándose de la impresión de horror. Después de esto, la mujer se serenó y tranquilamente. Se cuenta que volvió la mirada hacia el conde, al que miró fijamente, y profirió una maldición. La maldición básicamente era que el mal que había hecho en toda su vida recaería sobre él y lo atormentaría para toda la eternidad. Entonces, el conde, según cuenta la leyenda, se sintió asustado debido a esa maldición, ya que a partir de ese mismo día, el conde de Pringle, ese desalmado sujeto, viviría asediado por visiones horribles de cadáveres descompuestos, destrozados literalmente, quienes lo perseguían todo el tiempo, justamente como él lo había hecho en vida. Cuando el conde de Pringle murió, el castillo fue abandonado. Sí, simplemente fue abandonado. La gente no quiso saber nada de esa famosa torre de Buckholm. La mujer, los hijos, salieron huyendo del lugar, vendieron lo que pudieron y desaparecieron, abandonando la tumba del conde Pringle en la parte de atrás de la torre y abandonando todo lo que había allí. Entonces, comienza a crecer la leyenda negra del castillo, ya que se cuenta que los aldeanos oían desde ruidos extraños procedentes de la vieja torre, golpes, muebles que se caían, objetos que se arrastraban, cadenas, gemidos, lamentos, bueno, toda una galería de horrores, lo que provocó que durante muchos años la torre de Buckholm no fuese ni visitada ni rodeada, vaya, la gente no pasaba por allí, evitaban cruzar por esa zona. Pero no solo eso, también se cuenta que se podían escuchar los aullidos de una jauría de perros persiguiendo a una presa, y escuchar los gritos de un hombre que agonizaba, siendo atacado por la jauría, lo cual no era raro. El conde de Pringle tenía en su haber una cierta familia, una cantidad importante de perros, los cuales utilizaba para atormentar a la gente. No necesariamente a sus enemigos, simplemente a la gente, y solía disfrutar mucho de lanzar los perros a perseguir a una persona que luchaba por su vida, pero ante una jauría de aquellos perros enormes, no había mucho que hacer. Así que aquella historia del sabueso de Baskerville tiene su antecedente en el conde de Pringle, quien solía hacer eso. Capturaba a una persona, la encerraba en el castillo y después de algunos días le ofrecía la libertad. Al momento de que aquel infeliz salía corriendo del castillo, soltaba la jauría de perros y él mismo iba detrás en su caballo, solo para disfrutar del espectáculo de ver cómo los perros destrozaban a aquella persona. Eso fue reportado quizá unos 30 o 40 años después de la muerte de Pringle. La gente del pueblo aseguraba seguir oyendo la jauría de perros y los gritos de la persona a la que atacaban. La torre de Buckholm finalmente
siguió abandonada y desmoronándose hasta que hoy en día está convertida en un montón de rocas apiladas, semidestruida por todas partes. Curiosamente, todavía hoy hay quienes aseguran que por la noche se vuelve a escuchar el ruido de los perros. Sí, la jauría y los gritos de alguien que es asediado por los perros. Irónicamente, la otra visión fantasmal que hay es la de Pringle, el conde de Pringle, quien en ocasiones fue visto caminando en el interior de la torre mientras ésta todavía estaba de pie. Allá por 1500 se contaba que se podía ver por los huecos de las ventanas pasar la figura fantasmal del conde de Pringle. El temor seguía estando presente, ya que había la leyenda de que el conde de Pringle podía bajar de la torre a seguir matando gente. Nunca ocurrió semejante cosa, pero la historia quedó allí, y hoy, en pleno siglo XXI, sigue existiendo la leyenda, y hay, todavía, algunas personas que aseguran haber escuchado los perros del conde de Pringle ladrando a mitad de la noche. No sabemos qué tan cierto puede ser simplemente confusión, ruidos ambientales, perros en otra latitud, pero déjeme decirle que en Inglaterra no suele ser un lugar donde los perros estén sueltos en la calle. No suele haber grandes jaurías, y la torre de Buckholm se encuentra dentro de un área de preservación, en donde no se permiten las mascotas. Y por supuesto, nadie vive cerca de esa torre. Entonces, ¿qué son esos perros? ¿Quién es el que grita? Buena pregunta. Como si se tratara de una película de horror que se repite una y otra vez. En un sitio en el que se combinaron, por una parte, una violencia enorme, emociones terribles, hechicería, perversidad humana y, claro, fenómenos paranormales. Un cóctel que genera un castillo embrujado. Y bueno, permítame, algunas llamadas del auditorio. Nos ha llamado Salvador Armando Vázquez García, quien nos pide si podemos hablar de la Atlántida. Oiga, ese tema de la Atlántida no es muy común que lo hablemos nosotros en Relatos del Lado Oscuro, ni la Atlántida ni Lemuria. Básicamente porque, bueno, pues es un asunto que, de ser cierto, habría sido simplemente historia y no tendría nada de espectacular en cuanto a lo paranormal o en cuanto al misterio, pero hay un detalle ahí. Es probable que muchas culturas, incluso mesoamericanas, hayan hablado de la Atlántida. La antigua Biblia también habría hablado de esto. Platón, el famoso filósofo, habría también hecho una amplia reseña de la ubicación de la Atlántida, y habría por allí algunas pequeñas evidencias de que la Atlántida no habría sido, por lo menos en el sentido que se ha manejado. Es decir, a nosotros la Atlántida inmediatamente nos remite a un lugar de columnas al estilo grecorromano, sujetos con túnicas paseándose mientras comen uvas con laureles en la cabeza, en un lugar esplendoroso, pero finalmente muy primitivo. No. Algunos afirman que, de ser cierta la Atlántida, habría sido una ciudad bulliciosa, moderna, con equipos, tecnología, y que incluso habría superado a las nuestras, que habría sido el antecedente de la raza humana y que por consiguiente habría sido una civilización muy desarrollada. Así es que vale la pena retomar ese tema, porque sería interesante pensar que quizá algunos ovnis no sean extrañas criaturas procedentes del cosmos, sino que sean antiguos habitantes del planeta Tierra, quienes por alguna catástrofe o alguna situación decidieron abandonar el lugar, y después vuelven a echar un vistazo a ver cómo va el planeta, o lo que estamos dejando del planeta. Así que, interesante sugerencia. También nos ha llamado Rafael César Carmona, quien felicita y manda muchos saludos. También nos ha llamado el señor Bolaños. Un abrazo por allá, muchas gracias por acordarse de nosotros siempre. A casi 7 años de distancia de haber iniciado el proyecto Relatos del Lado Oscuro, estamos muy lejos de que se nos acabe el material. Así de simple. Cada día siguen apareciendo nuevos fenómenos, claro, nuevos casos de perversidad humana y, por supuesto, hay nuevos sucesos dentro del terreno de la ufología. Así que el camino, muy lejos de estrecharse y de hacerse más pequeño, sigue ampliándose. Por supuesto, con el favor de su compañía. Ahora, para rematar, le platico uno clásico. El castillo de Drumlanrig. Es un sitio excepcional. Verá, en este lugar habitan 2 fantasmas.
Uno de ellos es el de una mujer y el otro, el de un mono. Sí, de un simio. La mujer, bueno, es mujer, eso es evidente, pero no tiene cabeza. O no la tiene sobre los hombros. La tiene de hecho en las manos. El castillo de Drumlanrig ha sido motivo de muchas novelas. Incluso El fantasma de Canterbury, la famosa novela simpática, cómica, relata un fantasma muy parecido a los fantasmas de Drumlanrig. En este sitio hubo un suceso trágico. Lady Anne Douglas, una noble de la época del siglo XVI-XVII, murió decapitada. No queda constancia de quién rayos le cortó la cabeza. El hecho es que murió decapitada y, es más, la tumba de Lady Anne Douglas se encuentra en las afueras del castillo de Drumlanrig, y en algún momento fue exhumado el cuerpo y efectivamente la cabeza había sido cortada. Bueno, el fantasma que aparece y que deambula por las grandísimas salas del castillo, aparece llevando su cabeza en las manos. No es una visión agradable, eso se lo aseguro, pero el otro, bueno, es todavía más extraño, es el de un mono. Esta criatura aparece de pronto en una habitación. La habitación es conocida como la habitación del mono. Y, bueno, no es porque hubiese ahí vivido el mono, sino porque ahí se aparece el mono muerto, el fantasma de un mono. La pregunta es, ¿de dónde salió? Sí. Además de esto, no está en ninguna parte registrado que alguno de los lords o de los nobles que habitaban el castillo hubiese tenido un mono. Y sin embargo, es una aparición muy frecuente. Dentro de las apariciones de Drumlanrig, se dice que es más posible encontrarse con el fantasma del mono que encontrarse con el fantasma de Lady Anne. Simplemente, de pronto, alguien entra a la habitación del mono, como se le conoce, y observa un simpático mico brincando de un lugar a otro y desaparecer contra la pared. Evidentemente no hay tal mico, es una aparición fantasmal. La explicación no hay. Hubo un intento por averiguar si en algún momento habría habido un chimpancé o algo allí, pero no hay ningún registro histórico en ninguna parte de que hubiesen tenido esa mascota. Incluso hubo por ahí algún loco que aseguraba que el chimpancé, o este mico que aparece ahí, era de un circo y que habría sido muerto en el castillo como parte de la cacería del Lord, quien habría encontrado simpático matar al animal. Pero no hay constancia de esto. Y sin embargo, sí hay constancia de muchas apariciones similares. Así que, ya ve, no todas las apariciones son de seres humanos. Finalmente, este es un castillo que resulta un tanto hilarante. Bueno, hilarante para usted o para mí, en el sentido de ver correr un fantasma sin cabeza, llevando la cabeza en las manos, pero para quienes lo han presenciado, es un espectáculo grotesco. Y aseguran que la presencia de Lady Anne Douglas es presagio de muerte, de alguien cercano a la familia que sea propietaria del castillo. ¿Quién sabe qué tan cierto pueda ser, o quién sabe qué haya detrás de estas apariciones? Quizá, simplemente leyendas. Pero, ¿una leyenda de un fantasma chimpancé? Difícil de creer. Solo me resta agradecerle a usted el favor de su compañía, el que me hayan acompañado a lo largo de este recorrido por fenómenos fantasmales, que si bien nos parecen lejanos, para aquellos que lo han vivido no resultan ser muy agradables. Le deseo la mejor de las noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.